Buenas noches, o tardes. Les voy a contar dos historias de brujería que mi abuelo me platicaba. Me llamo Creepy Reisen. La llegada de Rogelio. La tranquila y pintoresca área de Agualeguas se vio sacudida por la llegada de un forastero misterioso llamado Rogelio, alias el Ombligón. Así lo llamaba María Julia. Alto, apuesto y con una sonrisa encantadora, Rogelio parecía haber salido de un sueño para pisar las calles del municipio de Agualeguas. Su llegada provocó un revuelo entre las mujeres del pueblo, quienes quedaron cautivadas por su presencia magnética. Desde el primer día, Rogelio mostró un interés particular por las mujeres casadas del pueblo. Con su elocuencia y su capacidad para escuchar, pronto se ganó el corazón de cada una de ellas. Doralicia, con sus cabellos dorados como el sol; Esperanza, con sus ojos tan profundos como el mar; Tina, con su risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación; y María Julia, con su serenidad y sabiduría ancestral. A medida que Rogelio se integraba más en la vida del pueblo, algunos comenzaron a notar un lado oscuro tras sus encantos. Pequeños detalles, gestos de desdén o una mirada fugaz llena de malicia, sugerían que Rogelio no era lo que aparentaba. Sin embargo, el hechizo de su presencia seguía envolviendo a las mujeres del pueblo, cegándolas ante la verdad oculta. El Ombligón, como lo llamaban, solía ayudar con la transportación llevando a las mujeres al mercado, y es cuando seduce a sus víctimas. Con su carisma, su cigarro en mano, caían rendidas como si algo diabólico las atrajera. Entre todas las mujeres del pueblo, fue María Julia quien primero percibió la verdad detrás del velo de encantante de Rogelio. Con su sabiduría y su conexión con la naturaleza, María Julia intuyó la oscuridad que se ocultaba tras la fachada de Rogelio. Decidida a proteger a su comunidad, se sumergió en los antiguos rituales de la brujería, buscando una manera de enfrentar al enigmático forastero. Rogelio había heredado la brujería de su madre, una anciana sin escrúpulos que disfrutaba de lo que Rogelio hacía con las mujeres. A medida que Rogelio continuaba su seducción en el municipio de Agualeguas, la tensión comenzó a aumentar entre las mujeres del pueblo. Rogelio rondaba las calles en las noches. Su fuerza malvada crecía cuando era luna llena. Sus visitas nocturnas dejaban a las mujeres trastornadas con ese olor y aroma embrujante. Algo maligno había en él, las mujeres no sabían por qué, no podían resistirse a la seducción sensual de Rogelio. Poco a poco las iba consumiendo. En realidad era un hombre arrugado y grotesco, pero como un espejismo ellas lo miraban atractivo. María Julia, atormentada por sueños inquietantes y visiones de sombras acechantes, comenzó a cuestionar la verdadera naturaleza de Rogelio. Tina, siempre alegre y vivaz, notó cómo su energía vital se desvanecía lentamente bajo la influencia de Rogelio. Con cada vez más certeza sobre la verdadera identidad de Rogelio, María Julia intensificó sus esfuerzos para detenerlo. A través de antiguos rituales y conjuros, intentó debilitar el poder de Rogelio y proteger a las mujeres del pueblo de su influencia maligna. Pero Rogelio no se dejaría vencer tan fácilmente. La tensión en el pueblo llegó a un punto crítico cuando Rogelio, consciente de los esfuerzos de María Julia, decidió enfrentarse a ella directamente. En una noche oscura y tormentosa, ambos se encontraron en el corazón del bosque, donde el poder de la brujería se enfrentó al oscuro poder de Rogelio. Rogelio no era un brujo. Era una entidad en un cuerpo humano. Un demonio que se alimentaba de las almas de mujeres. Una entidad que ha estado entre la humanidad por siglos, cambiando de cuerpo a través de los tiempos. En un enfrentamiento épico entre la luz y la oscuridad, María Julia luchó valientemente contra Rogelio, utilizando todo su conocimiento y habilidad en las artes oscuras para derrotarlo. Pero Rogelio, alimentado por una fuerza maligna que estaba más allá de la comprensión humana, resultó ser un oponente formidable.
En un acto de desesperación y sacrificio, María Julia canalizó todo su poder en un último hechizo, invocando fuerzas ancestrales para sellar el destino de Rogelio para siempre. Rogelio con voz ronca habla y dice: «No será fácil acabar conmigo, yo he caminado en la tierra por siglos. Quizás muera este cuerpo, pero yo no». Con un grito retumbante, Rogelio fue consumido por las sombras del bosque, desapareciendo en la oscuridad de la noche para no volver jamás. Con la partida de Rogelio, la gente de Agualeguas encontró la paz una vez más. Las mujeres del pueblo despertaron del hechizo que las había envuelto, recordando el peligro que habían enfrentado y la valentía de Esperanza en su defensa. Con gratitud y alivio, el pueblo volvió a florecer, mientras el recuerdo de Rogelio se desvanecía en las brumas del pasado. Aunque Rogelio había sido derrotado, el sacrificio de María Julia no fue olvidado. Su valentía y sabiduría se convirtieron en leyenda en el pueblo de Agualeguas, recordada en las generaciones venideras como la guardiana que protegió a su pueblo del mal. Y mientras el viento susurraba a través de los árboles del bosque, llevaba consigo el eco de la victoria de la luz sobre las tinieblas, una victoria que nunca sería olvidada. Hoy en día se platica como un cuento, pero mi abuelo jura que es cierto, porque él conoció a Rogelio. Continuamos con la bruja del cerro en Monterrey. Esto es lo que mi abuelo me platicó. En una noche de verano, en la bulliciosa ciudad de Monterrey, un grupo de 5 amigos se encontraba sentado alrededor de una mesa en un bar local, discutiendo planes para el próximo fin de semana. Entre risas y chistes, alguien sugirió la idea de acampar en el cerro cercano, un lugar conocido por su belleza natural y vistas panorámicas de la ciudad. La idea fue recibida con entusiasmo por todos. Pepe, el líder del grupo y un apasionado de las historias de terror, había escuchado rumores sobre una bruja que supuestamente acechaba el cerro durante las noches de luna llena. En lugar de disuadirlos, esto agregó un emocionante elemento de misterio a su aventura planeada. El viernes por la tarde, el grupo se reunió en el punto de encuentro acordado, cargados con mochilas, tiendas de campaña y provisiones para el fin de semana. Los amigos eran Pepe, el líder; Rosy, la valiente y decidida; Chucho, el bromista del grupo; Elena, la amiga sensata; y Juan, el aficionado a la fotografía, siempre armado con su cámara. Conversaron y rieron mientras subían por el sendero que conducía al cerro. A medida que avanzaban, el paisaje urbano comenzaba a desvanecerse, dejando lugar a la tranquilidad y a la oscuridad creciente del bosque. Al llegar al lugar elegido para acampar, el grupo se apresuró a montar las tiendas de campaña y encender una fogata. La noche caía rápidamente sobre ellos, pero el calor del fuego y la compañía de amigos los mantenía alegres y tranquilos. Sin embargo, mientras compartían historias alrededor del fuego, el tema de la bruja surgió inevitablemente. Pepe narró las leyendas que había escuchado, describiendo a la bruja como una figura oscura que acechaba a los desprevenidos, llevándoselos a su morada en lo más profundo del bosque. Aunque algunos de sus amigos intentaron restar importancia a las historias, una sensación de inquietud comenzó a extenderse entre ellos. La creciente oscuridad del bosque y los sonidos nocturnos desconocidos aumentaron su paranoia. Mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban, el grupo notó una figura oscura entre los árboles. Al principio, pensaron que era solo su imaginación jugándoles una mala pasada, pero a medida que la figura se acercaba, su miedo se convirtió en pánico. La figura se reveló como una anciana encorvada, con ropas raídas y un sombrero puntiagudo. Su mirada era penetrante y sus movimientos eran silenciosos y espeluznantes. La bruja estaba frente a ellos, materializándose de las historias de terror a las que habían dado vida. El grupo se quedó petrificado por un momento, incapaz de moverse o hablar. La bruja se acercaba lentamente, emitiendo un aura de malicia y peligro. Fue Pepe quien finalmente rompió el silencio, y dice: «¿Quién es usted?». Con voz amenazante la bruja dice:
¿Por qué han venido aquí? ¿Quieren saber si lo que se cuenta es verdad? Los amigos incrédulos de lo que está frente a ellos empiezan a sentir un gran terror. La bruja era una mujer que según la historia había desaparecido en el cerro. Sin pensarlo dos veces, el grupo se levantó y se dispersó en diferentes direcciones con la esperanza de perder a la bruja entre los árboles. Los gritos resonaban en la oscuridad mientras luchaban por encontrar el camino de regreso al sendero. Después de lo que pareció una eternidad de correr a ciegas por el bosque, los amigos finalmente se encontraron en un claro iluminado por la luz de la luna. Estaban jadeantes, temblando de miedo y adrenalina, pero al menos estaban juntos. Se miraron unos a otros, buscando consuelo y seguridad en la presencia del grupo. Sin embargo, su alivio fue breve, ya que pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Rosie estaba desaparecida. A pesar de su miedo persistente, el grupo decidió que no podían dejar a Rosie atrás. Armados con linternas y palos improvisados, se aventuraron nuevamente en el bosque en busca de su amiga desaparecida. La búsqueda fue ardua y llena de obstáculos. Cada sonido del bosque los llenaba de temor, cada sombra les hacía temer lo peor. Pero su determinación por encontrar a Rosie los impulsó a seguir adelante, incluso cuando el miedo amenazaba con paralizarlos. Finalmente, en lo más profundo del bosque, encontraron a Rosie, tendida en el suelo y temblando de frío y miedo. Parecía haber sufrido algún tipo de ataque, pero estaba ilesa físicamente. Mientras la ayudaban a levantarse, escucharon un susurro siniestro entre los árboles. La bruja había regresado, acechando en las sombras, esperando su momento para atacar una vez más. Con Rosie a salvo, el grupo se apresuró a alejarse de la presencia maligna que los perseguía. Corrieron sin rumbo fijo, impulsados por el instinto de supervivencia y el deseo de escapar de la bruja que los acechaba. La noche se volvió un torbellino de terror y desesperación. Cada vez que pensaban que estaban a salvo, la bruja reaparecía, recordándoles que no estaban solos en el bosque. No podían entender. Como la bruja aparecía, de un lado a otro como si pudiera volar, con gritos les decía: «Lárguense de mi bosque, nunca vuelvan, si vuelven, no saldrán con vida, lárguense». Finalmente, al amanecer, el grupo emergió del bosque, exhausto y traumatizado, pero unido por la experiencia compartida. Se prometieron mutuamente no volver a hablar del terror que habían vivido esa noche, pero sabían que nunca olvidarían la pesadilla en el cerro de Monterrey. Mi abuelo dice que nunca volvieron a acampar, lo dice, porque él era Pepe. Buenas noches. O tardes.